Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchan este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión continuamos con la segunda parte de los orígenes del conflicto palestino-israelí. Este es el episodio 16. El 2 de noviembre de 1917, el señor Arthur Balfour, ministro de Relaciones Exteriores británico, le mandó una carta al líder de la comunidad de los judíos en Inglaterra, el barón Lionel Walter Rothschild, en la que le declaraba respaldo total y absoluto del gobierno inglés a la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Esa carta de 67 palabras pasó a la historia del conflicto como la Declaración Balfour. De hecho, fue el cortocircuito original para el conflicto que se desencadenaría entre los árabes musulmanes que habitaban Palestina y los judíos que deseaban llegar a ella para restablecer su nación heredada a través de Abraham en la tierra de Israel. Esta declaración le va a caer de perlas a los judíos, a los árabes, como una patada en el hígado. Significaba todo lo contrario a lo acordado. Se entendía como una vil y cruel traición a la palabra pactada con Faisal y Lorenz de Arabia en medio de la contienda independentista de los otomanos. Los árabes habían llevado a la conferencia de paz en París en 1919 todo su proyecto, donde solicitaban apoyo al gobierno británico como se los habían prometido para la creación del gran reino árabe con capital en Damasco. Ellos, los árabes, hablaban de la Gran Siria como todo un bloque de tierra que partía desde lo que conocemos como Siria, incluía Palestina, llegaba hasta Irak, pasaba por el Magreb, la Jordania, o sea, llevaban todos sus mapas ya dibujaditos, cuando con estupor observan que ya los ingleses y los franceses habían armado otro mapa donde se repartían para ellos dos todos estos territorios con otras líneas y trazos de su geopolítica. Por eso es que de ahí en adelante el conflicto no es solamente por la legitimidad de la tierra de Palestina, sino por todos los otros mapas que existen de una forma en la cabeza de los árabes, pero que en la cabeza de los ingleses se armaron de otra. Es decir, aquí van a ser una cantidad de nuevos estados según el concepto de los acuerdos de Sykes-Picot. Pero nacen complicados y muy complicados. El mundo árabe recibió un golpe muy bajo. Quedaron con un profundo resentimiento hacia los británicos. Y ahora, con la Declaración Balfour, lo que recibieron fue un directo tiro de gracia. Ahora, puede entenderse la posición de los ingleses a favor de los judíos para que los apoyaran de esta forma tan tajante en la creación de un Estado nacional para ellos. Pero por supuesto, lo que pasa es que la posición de todas estas partes las podemos entender mucho mejor si nos paramos desde el lado en el que cada una de las partes está parada para este momento. Y en el momento para en el que nos encontramos en ese entonces es el final de la Primera Guerra Mundial. Recién se acaba de disolver el Imperio Turco Otomano, luego de un genocidio carnicero contra los armenios. Turquía se está transformando en república. Todos estos estados vasallos del recién extinto imperio están alborotados con su proyecto nacionalista de independencia. A los judíos les está yendo peor que nunca en todos lados donde se encuentran. El clamor internacional por crearle su país se intensifica cada vez más. Poderosos judíos de élite impulsan cada vez más con más fuerza el sionismo. Uy, pero mejor dicho, ¿qué significa todo esto?
si aquí lo que está es prendido es el zafarrancho? Pues ¿cómo les parece que en medio de severo zafarrancho es que los ingleses le salen con la declaración Balfour a los judíos? Pero vuelve y se hace la pregunta. ¿Puede entenderse la posición de los ingleses a favor de los judíos para que los apoyaran de esta forma tan tajante en la creación de un Estado nacional para ellos? Pues sencillamente porque los británicos buscaban el apoyo de las comunidades hebreas, especialmente las que se encontraban en Estados Unidos, en su lucha contra los imperios centrales de ese momento, específicamente el de los otomanos, a quienes les estaban dando era pero con toda para poder hacer los trizas. Y pues era el que tenía el control de Palestina desde el siglo XVI, a donde los judíos tanto añoraban retornar desde los tiempos del Imperio Romano. Y como la guerra contra los otomanos, los ingleses la estaban ganando, quisieron echarse al bolsillo a los judíos como aliados estratégicos en contra del imperio. ¿Ya la captaron? Acuérdense que cuando el regente de la Meca, Hussein, el papá de Faisal, no quiso unirse al llamado a la yihad que se convocó por el sultán Mehmed V desde Estambul, esta posición de negación por parte del regente Hussein fue aprovechada por parte de los ingleses para echarse al bolsillo también a los árabes como aliados estratégicos en contra del imperio, porque los árabes tenían un hambre de autonomía voraz. O sea, los ingleses tenían pero de sobra a dos poderosos posibles aliados ahí enfrente de sus narices, y a ambos les van a prometer lo mismo. Si nos colaboran y se unen a nosotros en contra de los otomanos, cuando el imperio caiga, Palestina será toda vuestra. Ahí radica el meollo del asunto. A los dos hijos legítimos de Abraham se las van a hacer a estos dos. Y estos dos se la creyeron. Pero como nadie puede servir a dos señores, declaran las Santas Escrituras, es obvio que cuando se le promete lo mismo a dos personas, no se está preocupado por cumplirle a ninguna de las dos. Lo que interesa es el beneficio que se quiere obtener. Eso es lo que importa en ese momento. Las dos personas no importan. De lejos estaban los árabes y los judíos sin importarle a los ingleses. A ellos lo que les interesaba era el jugoso territorio de Palestina. Y si no me creen, explíquenme ahí los acuerdos secretos de Sykes-Picot. A ver, de una ya, explíquenmelos. Lo hicieron en secreto, por debajo de la mesa, a espaldas de los judíos y de los árabes. Y un año antes de que se acabara la Primera Guerra Mundial, en 1917, los ingleses y los franceses dieron a conocer a la opinión pública lo pactado en sus acuerdos. Y cuando los árabes de Hussein y los judíos de Balfour se enteran de lo que está pasando ahí, bajo ninguna circunstancia se iban a dejar quitar su tierra que por derecho patriarcal les pertenecía. Las raíces del conflicto se va engrosando. Entonces, y es desde entonces, ese año 1917 hasta 1948, que Palestina va a quedar bajo el control directo de los ingleses, siendo los musulmanes el 80% de los habitantes de ese territorio, los judíos solamente el 15%. No perdamos de vista que la lengua en común para su comunicación era el árabe. El afán de ambos pueblos por habitar la misma tierra que ellos siempre han reclamado y que los británicos les habían prometido, y al ser conscientes de que los jugaron doble, va a empezar a provocar convulsiones al querer los judíos entrar a poseer y los árabes a no dejarse quitar. Y por esa lucha territorial, la sangre de ambas simientes abrahámicas se va a empezar a derramar.